La Sierra Juárez no perdona a quienes no la entienden. Eso lo saben los zapotecos desde antes de que existiera el concepto de frontera. Desde antes de que alguien decidiera que este territorio pertenecía a una nación llamada México. Y no simplemente a sí mismo, a sus propias leyes de piedra y niebla y agave centenario. La sierra se levanta desde el valle de Oaxaca, como una pared deliberada, como si la geografía misma hubiera decidido hace millones de años que ciertos hombres merecían vivir en dificultad, y que esa dificultad, paradójicamente, sería su única forma de libertad. Las carreteras que suben hacia Santiago Matatlán y hacia los pueblos más pequeños que se esconden detrás de ella, San Baltasar Guelavila, San Dionisio Ocotepec, Santa Catarina Minas, no son carreteras en el sentido que un habitante de ciudad daría a esa palabra. Son cicatrices en la roca, son compromisos incumplidos del asfalto con la gravedad. Son el tipo de caminos que en época de lluvia se convierten en ríos temporales y en época de sequía en polvo que se mete en los pulmones y permanece ahí como recuerdo mineral de que uno está en un lugar que tiene memoria propia y no tiene ninguna obligación de hacer las cosas cómodas para nadie. En ese territorio, porque llamarlo paisaje sería reducirlo, sería convertirlo en postal, y esto no es una postal. Crece el agave espadín con la paciencia obscena de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Agave angustifolia Howe. Ese es su nombre científico, el nombre que aparece en las etiquetas de las botellas que se venden en bares de Brooklyn y de Tokio y de Barcelona, el nombre que los sommeliers pronuncian con una reverencia que tiene más que ver con el precio de la botella, que con cualquier comprensión real de lo que significa arrancar esa planta de la tierra después de 7, 8, 10 años de crecimiento, después de una década entera en la que el maguey ha acumulado en su piña, en ese corazón carnoso y denso, que puede pesar entre 40 y 80 kilos. Todos los azúcares que la tierra pedregosa y el sol violento de Oaxaca han sido capaces de producir. El espadín tarda en promedio 8 años en madurar. 8 años de sol y de heladas nocturnas y de temporadas de lluvia que llegan tarde o que no llegan y de plagas de gusano picudo que el palenquero tiene que combatir con métodos que aprendió de su padre y su abuelo y que ninguna universidad ha sistematizado porque las universidades no estaban pensando en estos hombres cuando se fundaron. 8 años para producir 1 litro de mezcal, o 20 litros. O 100, dependiendo del tamaño del palenque y de la habilidad del maestro y de los imponderables climáticos, que en esta sierra tienen nombre propio y carácter definido. El mezcal de la Sierra Juárez no es el producto que la mayoría de quienes lo consumen creen que es. No es una bebida. No es un destilado. No es siquiera una tradición, aunque sea todas esas cosas al mismo tiempo. Es un sistema de conocimiento completo. Una epistemología encarnada en barro y fuego y fibra vegetal. Una forma de entender la relación entre el ser humano y la tierra que no requiere de conceptos abstractos porque se manifiesta directamente en el líquido transparente o ligeramente dorado que cae del serpentín de cobre y que el maestro mezcalero prueba con la palma de la mano, observando las perlas que se forman y se rompen, leyendo en esa efímera arquitectura de burbujas el porcentaje de -100 y alcohol con una precisión que los instrumentos de laboratorio confirman, pero que el maestro ya sabía antes de medirlo. Esa lectura de perlas, la perlilla, la llaman, es un método de destimetría premoderna que funciona con una exactitud que sorprende a los ingenieros en alimentos cuando finalmente lo estudian con sus equipos. Una perla que se forma y se sostiene durante exactamente el tiempo correcto antes de romperse indica un alcohol de entre 40 y 42 grados. Una perla que revienta demasiado rápido indica exceso de alcohol. Una que ni siquiera se forma indica que el destilado está aguado, que algo falló en el proceso, que habrá que remoler o rectificar. Es una lectura del tiempo, una medición de la física de los líquidos hecha con el cuerpo como instrumento. El mercado global del mezcal artesanal creció un 400% entre 2010 y 2023. Esa cifra la manejan los analistas de bebidas espirituosas, los consultores de inversión, los fondos de capital privado que en los últimos años han empezado a poner sus ojos en los valles oaxaqueños, con el mismo apetito con el que antes miraban hacia Jalisco y el tequila. Una botella de mezcal Single Village, producida en pequeño lote, añejada en vidrio o en madera, con denominación de origen y número de lote y nombre del maestro mezcalero impreso en la etiqueta con tipografía artesanal, diseñada por un estudio gráfico de Ciudad de México. Esa botella puede costar entre $80 y $300 en un bar de cualquier ciudad importante del mundo. El maestro mezcalero que la produjo recibe, en el mejor de los casos, una fracción de ese precio. En el peor de los casos, mucho menos. La cadena de valor del mezcal artesanal es uno de los ejemplos más perfectos de la paradoja extractiva del capitalismo cultural contemporáneo. Entre más auténtico es el producto, entre más inalterado y tradicional y ligado a una comunidad específica,
mayor es su precio en el mercado global y menor es la proporción de ese precio que regresa a quienes lo producen. Las etiquetas lo dicen todo sin decir nada. Producido en Santiago Matatlán, Oaxaca. Maestro mezcalero, Fortino Velázquez Cruz, producción artesanal, respeta la tradición. Lo que las etiquetas no dicen es a qué precio fue defendida esa tradición. Lo que las etiquetas nunca dicen es lo que ocurrió en el otoño de 2019 en los palenques de la familia Velázquez, cuando llegaron los hombres en las camionetas negras, con las ventanas polarizadas y las armas largas asomando por las ventanillas como antenas de un animal que nadie había visto antes en esta sierra, pero cuya existencia todos habían temido durante años. La familia Velázquez lleva 4 generaciones produciendo mezcal en la misma parcela de tierra, en el mismo palenque que el bisabuelo Epifanio Velázquez construyó en 1934, cuando regresó de luchar en los últimos estertores del conflicto cristero, con la conciencia dañada y las manos útiles y la certeza de que la única forma de reparar la primera era mantener ocupadas a las segundas. Epifanio construyó el palenque con piedra local, con la técnica zapoteca que no requería mezcla de cemento, porque las piedras de esta sierra encajan entre sí con una precisión que es consecuencia de millones de años de fracturas geológicas, no de ningún cálculo humano. Construyó el horno de tierra, el horno cónico, el pozo troncocónico excavado directamente en el suelo, forrado de piedra, el corazón térmico del palenque, con la misma lógica. Usar lo que la tierra ofrece para transformar lo que la tierra produce. El horno de Epifanio tenía 3 metros de diámetro y 1,5 metros de profundidad. El horno que Fortino Velázquez Cruz, su bisnieto, utilizaba en 2019 tenía las mismas dimensiones. No porque nadie hubiera tenido la idea de agrandarlo, sino porque esas dimensiones son correctas. Son las dimensiones que permiten una cocción homogénea de las piñas de agave, que garantizan que el calor de las brasas de encino y de mezquite que se acumula en el fondo del pozo durante las 12 o 14 horas previas a la carga, ese calor paciente, acumulado, invisible que vive en la piedra como la memoria vive en el cuerpo, pueda distribuirse de manera uniforme a través de los cientos de kilos de piña que se apilan sobre una cama de bagazo húmedo, y se cubren con más bagazo y con petate y con tierra, creando una cámara de cocción sellada donde el agave pasará entre 4 y 7 días transformándose, donde los almidones se convertirán en azúcares fermentables, donde la piña cruda y sin sabor particular adquirirá ese perfil ahumado y dulce y ligeramente terroso que distingue al mezcal de todos los demás destilados del mundo, y que los catadores internacionales describen con vocabularios que incluyen palabras como humo de leña, tierra mojada, cacao salvaje, hierba santa, mineral, persistente, profundo, y que los propios maestros mezcaleros, si uno les pregunta cómo sabe el buen mezcal, describen con una sola palabra que en zapoteco suena como algo entre el viento y el nombre de alguien que ya murió. Correcto, simplemente correcto. Fortino tenía 53 años en el otoño de 2019. Su hijo mayor, Aurelio, tenía 28 y había pasado los últimos 6 de ellos aprendiendo el oficio con la misma metodología con la que se había aprendido en esta familia durante 4 generaciones, estando presente, mirando, callando, haciendo preguntas solo cuando la pregunta era ya una conclusión y no una ignorancia. Su hija Dolores, de 25, llevaba la contabilidad del palenque y manejaba las relaciones con los distribuidores de la Ciudad de México y con el importador norteamericano que había descubierto el mezcal de los Velázquez en una feria de bebidas artesanales en 2016, y que desde entonces compraba su producción completa de la variedad espadín y una parte significativa de su producción de tobalá, el agave potatorum, el agave silvestre que crece en las partes más altas y más pedregosas de la sierra, que tarda entre 10 y 15 años en madurar, que produce en comparación con el espadín una cantidad ridícula de mezcal por kilo de piña, pero que en el mercado internacional se vende a un precio que convierte cada botella en un objeto que tiene más en común con una pieza de arte que con una bebida. Los hermanos menores de Aurelio, Constantino, de 21, y las gemelas Esperanza y Refugio, de 19, trabajaban en el palenque en la medida en que sus estudios lo permitían. Constantino estudiaba agronomía en la Universidad de Oaxaca y regresaba los fines de semana. Las gemelas iban a la preparatoria en el pueblo. La madre, Soledad, administraba la casa con la misma eficiencia sin drama con la que su marido administraba el fuego. El proceso que Fortino Velázquez y su hijo Aurelio ejecutaban en su palenque seguía una secuencia que tenía la precisión de un rito religioso, sin ninguna de las imprecisiones que lo religioso suele admitir. Primero, la selección de los magueyes. Un espadín listo para cosechar se identifica por el quiote, el tallo central que emerge del corazón de la planta cuando ésta entra en su fase reproductiva, cuando decide gastar toda la energía acumulada durante años en producir flores y semillas, en perpetuarse antes de morir.
El quiote puede crecer hasta 6 metros de altura, y es espectacular y hermoso, y es también la señal de que el maestro tiene quizá 2 o 3 semanas antes de que todos los azúcares que hacen valioso al maguey migren hacia arriba, hacia las flores, hacia ese esfuerzo reproductivo que convertirá la piña en una cáscara vacía de valor. La jima, el corte del agave, se hace con el coa, una especie de hacha con hoja circular que requiere de una técnica específica para deshojar la piña sin dañarla, para eliminar las pencas sin abrir la carne carnosa del corazón, para dejar una piña limpia que parezca un fruto prehistórico o una cabeza sin facciones. Fortino hacía la jima con movimientos que no tenían nada de espectacular, que serían casi aburridos de filmar, que tenían la cadencia de algo que se ha hecho tantas veces que ya no requiere ninguna clase de atención consciente. Coa contra penca, giro de muñeca, penca al suelo. Coa contra penca, giro de muñeca, penca al suelo. Quizá 50 movimientos por planta. Quizá menos si la planta era pequeña. Quizá más si había crecido con las pencas muy apretadas. La carga del horno era otra cosa. La carga del horno era una operación colectiva que requería de todo el palenque trabajando al unísono, porque las piñas debían ir entrando al pozo en un orden específico, las más grandes en el fondo, donde el calor era más intenso, las más pequeñas en la parte superior, donde el calor llegaba más suavizado por la masa que tenía encima. Y porque la velocidad importaba, porque una vez que el horno estaba listo, una vez que las brasas acumuladas durante horas habían convertido la piedra del fondo en un acumulador térmico que podía quemar la carne de un hombre en segundos, cada minuto de demora en cargar era calor perdido, era energía disipada hacia el cielo. Era la diferencia entre una cocción perfecta y una cocción irregular que producía un mezcal que el maestro sabría inmediatamente en la primera prueba de destilación, que era un mezcal de segunda, un mezcal que él nunca pondría su nombre en una etiqueta, pero que tendría que vender a algún intermediario que lo mezclaría con otros lotes. Y lo enviaría al mercado de a granel, donde su origen se perdería en el anonimato de los tanques de plástico. Fortino nunca había vendido a granel. Sus 4 generaciones de antecesores nunca habían vendido a granel. Eso era un punto de honor que no tenía nombre específico en la familia porque los puntos de honor reales nunca necesitan nombrarse. La molienda venía después de la cocción, después de los días de reposo en que las piñas cocinadas, suaves ahora, dulces, fragantes con ese olor específico que mezcla el humo con la caña de azúcar, con algo mineral que no tiene analogía en el mundo de los olores humanos cotidianos. Eran extraídas del horno y dejadas enfriar antes de ir a la tahona. La tahona de los Velázquez era de piedra, una rueda de cantera de 2 metros de diámetro y quizá 700 kilos de peso que giraba sobre una base también de cantera, arrastrada por un caballo que caminaba en círculos con la paciencia geológica de los animales que han sido domesticados para una tarea específica y que han dejado de preguntarse si hay alguna otra manera de existir. La tahona molía las piñas cocinadas en un proceso que tomaba horas, que producía ese bagazo fibroso y húmedo y azucarado que era la materia prima de la fermentación. Algunos palenques modernos, incluso algunos que se siguen llamando artesanales, habían reemplazado la tahona por molinos mecánicos. Fortino no. No por nostalgia, ni por purismo cultural, ni por ninguna razón que tuviera que ver con la imagen del producto en el mercado, sino porque la tahona de piedra molía diferente, producía un bagazo con una textura diferente, con una distribución diferente de fibra y jugo. Y esa diferencia se expresaba en el perfil sensorial final del mezcal, con una precisión que sus distribuidores podían detectar y que los consumidores más entrenados podían detectar aunque no supieran explicar qué estaban detectando. La fermentación ocurría en las tinas de madera. 5 tinas de sabino, Taxodium mucronatum, el árbol nacional de México, el de Tule, el que vive miles de años, que el bisabuelo Epifanio había encargado a un carpintero de Mitla, y que habían sobrevivido 90 años de uso porque el sabino tiene una resistencia natural a la humedad y a los hongos que ninguna madera de plantación puede replicar y que ningún tratamiento químico puede imitar de manera perfecta. En esas tinas el bagazo molido y su jugo, el aguamiel, el líquido azucarado que el corazón del agave ha producido durante años, fermentaban durante 4 a 7 días, dependiendo de la temperatura ambiente, dependiendo de la humedad, dependiendo de los vientos que en la sierra podían cambiar en horas y alterar las condiciones microclimáticas del palenque de maneras que Fortino y Aurelio habían aprendido a leer como meteorólogos privados de su propio ecosistema. La fermentación del mezcal artesanal no utiliza levaduras comerciales, utiliza las levaduras salvajes que viven en el bagazo, en las paredes de las tinas de madera, en el aire del palenque, en los instrumentos, en las manos del maestro. Esas levaduras son únicas para cada palenque, son en cierto sentido el ADN microbiótico del lugar, son
son lo que los productores de vino en Borgoña llaman terroir, cuando lo que en realidad quieren decir es que la tierra tiene memoria y que esa memoria se expresa en el líquido final con una fidelidad que ningún proceso industrial puede reproducir, porque ningún proceso industrial tiene memoria. La fermentación es el momento en que el azúcar del agave se convierte en alcohol etílico y en dióxido de carbono y en decenas de compuestos aromáticos secundarios, ésteres, aldehídos, ácidos orgánicos, que son los que dan al mezcal su complejidad, los que hacen que un catador entrenado pueda identificar no solo el tipo de agave sino el palenque específico, el maestro específico, el año de producción, las condiciones climáticas de esa temporada particular. Es una lectura del tiempo y del lugar hecha a través del sentido del gusto y del olfato. Es un archivo sensorial de un momento irrepetible. La destilación venía al final. El destilador de los Velázquez era un alambique de cobre, un serpentín antiguo que el abuelo de Fortino había comprado en 1952 a un artesano de Santa María ad Zompa que todavía fabricaba los alambiques con el método árabe andaluz que los conquistadores trajeron y que los indígenas oaxaqueños adoptaron y modificaron para adaptarlo a su agave. El cobre tenía una reactividad química con los compuestos del fermento que el acero inoxidable no tiene, que eliminaba ciertos compuestos sulfurosos indeseados durante la destilación, que daba al destilado una limpieza particular que los catadores identificaban como una de las características del mezcal de los Velázquez. El primer destilado, el ordinario, salía a unos 20 o 25 grados de alcohol, turbio, con todos los compuestos volátiles mezclados sin refinamiento. La segunda destilación, la rectificación, concentraba el alcohol, separaba la cabeza y la cola del corazón del destilado, producía ese líquido cristalino que Fortino recibía en la palma de la mano y del que hacía subir una pequeña columna y veía formarse las perlas y las leía con los ojos entrecerrados de quien lee en su idioma nativo, sin esfuerzo, sin necesidad de traducción. 42 grados. Ese era el punto al que Fortino ajustaba su mezcal. No 40, que era lo que pedía el mercado masivo porque 40 grados sonaba a un número redondo y conveniente y fácil de recordar. No 45, que era lo que algunos productores de nicho hacían para diferenciarse en un mercado, donde la diferenciación era la única forma de supervivencia. 42, que era el punto donde los compuestos aromáticos del espadín de la Sierra Juárez expresaban su máxima complejidad, sin que el alcohol se convirtiera en un obstáculo entre el líquido y quien lo bebía. El punto donde el mezcal de los Velázquez era más completamente sí mismo. El importador norteamericano lo vendía a $140 la botella en los estados del noreste y en California. Fortino recibía $20 por litro en el campo. Era un precio justo para los estándares del mercado rural oaxaqueño. Era una fracción del valor que ese litro adquiría en cuanto salía de la sierra y entraba en el aparato de marketing del mundo. Los hombres de las camionetas llegaron un martes de octubre cuando el aire de la sierra ya tenía esa calidad específica del otoño oaxaqueño. Ese frío que no es todavía frío sino la memoria del calor que acaba de irse. Ese olor a tierra seca y a encino. Y a algo que podría ser lluvia pero que probablemente no lo es. Llegaron 4 camionetas, 22 hombres. Armamento que incluía rifles de asalto cuya marca y modelo los peritos federales identificarían más tarde en su informe como AR-15 y AK-47, aunque esa identificación llegaría mucho después y en un documento que nadie en la comunidad vería porque en México, los documentos periciales de los casos que involucran al crimen organizado tienen la costumbre de volverse invisibles en cuanto se archivan. Los hombres no se presentaron, no era necesario que se presentaran. En la lógica del crimen organizado que había estado expandiéndose desde el istmo de Tehuantepec hacia el interior serrano durante los 3 años anteriores, la presentación era el arma misma, era la camioneta negra y el arma larga y el número de hombres y la hora del día, mediodía, plena luz, que comunicaban todo lo que era necesario comunicar sin necesidad de palabras, que estaban ahí, que podían estar ahí cuando quisieran. Que la pregunta no era si podían, sino cuánto iba a costar que no estuvieran. El líder del grupo habló con Fortino en el patio del palenque, de pie, sin quitarse los lentes oscuros, con el volumen moderado de quien está acostumbrado a que sus palabras no necesiten de volumen para ser escuchadas con toda la atención del mundo. 40,000 pesos mensuales. Eso era el piso mínimo de la extorsión, la cuota base a la que se añadirían otros cobros en la medida en que el negocio creciera. Porque el crimen organizado había aprendido del capitalismo que la extracción de valor tiene que ser proporcional al valor disponible y que un porcentaje es siempre más sostenible que una cantidad fija, porque crece junto con lo que extrae. 40,000 pesos mensuales era aproximadamente $2,000. Era el precio de un mes de trabajo del palenque familiar. Era el precio de 100 litros de mezcal.
Era el precio de la seguridad de la familia en los términos que el hombre de los lentes oscuros definía la seguridad, que era la ausencia de consecuencias, que era la diferencia entre seguir existiendo y no seguir existiendo, que era en última instancia la misma lógica que cualquier aseguradora de cualquier país del mundo, excepto que sin la burocracia y sin la póliza, y sin ningún mecanismo de reclamación porque las reclamaciones en este sistema se hacen con el cuerpo. Fortino dijo que lo pensaría. El hombre de los lentes oscuros dijo que tenía una semana. Las camionetas se fueron por el mismo camino de piedra por el que habían llegado, levantando la misma polvareda, con la misma deliberada ausencia de prisa con la que se van quienes saben que no necesitan apurarse porque el tiempo está de su lado. Fortino Velázquez Cruz fue a la presidencia municipal de Santiago Matatlán esa misma tarde. El presidente municipal, un hombre que había ganado las elecciones 2 años antes con una plataforma de desarrollo rural y apoyo a los productores de mezcal, escuchó la descripción de lo ocurrido con la cara de quien ya ha escuchado versiones de esta misma descripción varias veces en los últimos meses, y que ha aprendido que escuchar es lo único que puede hacer, porque lo que el interlocutor quiere escuchar a cambio, que el municipio hará algo, que habrá protección, que las instituciones funcionan. Es una promesa que él no puede hacer sin mentir. Y prefiere la incomodidad del silencio a la comodidad de la mentira. Le dio a Fortino el número telefónico de la delegación de la Guardia Nacional en el Valle. Le dijo que presentara una denuncia formal. Le dijo que el municipio elevaría el caso a las autoridades estatales. Fortino salió de la presidencia municipal con el número telefónico anotado en un papel y con la certeza perfecta, la certeza sin fisuras ni esperanza, de que ese papel era todo lo que iba a obtener de las instituciones del Estado mexicano en este asunto. Llamó al número de la Guardia Nacional. Un sargento le dijo que levantara la denuncia en el Ministerio Público. Fue al Ministerio Público. El agente de turno le dijo que sin identificación de los presuntos extorsionadores no había mucho que proceder, que si tenía video de las camionetas podría ser útil, que presentara su denuncia y que esperara a ser citado para ampliarla. Presentó la denuncia. Esperó. La citación nunca llegó. En la sierra existe un saber empírico sobre las denuncias que no requiere de estadísticas para confirmarse. Un saber que se transmite de boca en boca con la economía verbal de los hechos que no necesitan elaboración. Denunciar al crimen organizado ante el Ministerio Público de Oaxaca es, en el mejor de los casos, un gesto vacío. En el peor, es una forma de hacer saber al crimen organizado que uno está dispuesto a colaborar con el Estado, lo que en la lógica del crimen organizado es una provocación que tiene consecuencias físicas y permanentes. Fortino no esperó los 7 días que el hombre de los lentes oscuros le había dado. A los 4 días convocó una reunión. La reunión no fue en la presidencia municipal, ni en la iglesia, ni en ningún espacio público. Fue en el palenque, en el espacio abierto entre las tinas de fermentación y el destilador, a las 11 de la noche cuando los únicos testigos eran las estrellas de la sierra que en octubre, sin nubes y sin luz artificial que las compita, tienen esa densidad de polvo de tiza sobre pizarrón negro, que hace que el cielo parezca más cercano de lo que matemáticamente es, más habitado, más presente. Vinieron 16 hombres. Los productores de mezcal de las parcelas vecinas, algunos parientes de Fortino, algunos socios comerciales, algunos simplemente vecinos que habían recibido visitas similares en días anteriores y que habían llegado al mismo callejón de certeza institucional que Fortino, que nadie vendría a ayudarlos, que la ayuda tenía que venir de ellos mismos o no vendría de ningún lado. La conversación de esa noche fue larga y fue, en sus partes más importantes, técnica. Eso fue lo que sorprendió a quienes esperaban una deliberación política o moral sobre los límites de la defensa comunitaria, o sobre las consecuencias legales de actuar fuera de la ley, o sobre cualquiera de los marcos abstractos con los que los académicos y los periodistas y los funcionarios suelen rodear este tipo de situaciones cuando las analizan desde fuera. No hubo nada de eso. Hubo, en cambio, una conversación sobre hornos, sobre temperatura, sobre tiempos de cocción, sobre la capacidad térmica de la piedra de río versus la piedra de cantera, sobre la diferencia entre la combustión completa y la combustión incompleta y los compuestos que cada una produce, sobre las propiedades del bagazo húmedo como aislante térmico y como material de relleno, sobre el peso máximo que una estructura de madera puede soportar antes de ceder, sobre el comportamiento del dióxido de carbono en espacios semicerrados. Fue una conversación técnica entre especialistas en una tecnología muy específica. Y quien no supiera de mezcal podría haberla tomado por la planificación de la próxima temporada de producción. Pero los hombres que estaban ahí sabían exactamente de qué estaban hablando. Don Serafín Mendoza, que tenía 71 años y cuyo palenque era el más antiguo de la zona, el que todavía usaba el sistema de destilación con olla de barro sellada con masa de maíz, que era la técnica previa a la llegada del alambique de cobre europeo,
Un sistema que producía un mezcal diferente, más bruto y más salvaje y más antiguo. Un mezcal que los coleccionistas internacionales compraban a precios que bordeaban lo absurdo. Don Serafín fue el primero en hablar con precisión sobre lo que todos estaban pensando. Habló de la capacidad de carga de sus hornos de tierra. Habló de los tiempos de encendido. Habló de la temperatura que se alcanza en el interior de un horno cargado de leña de encino después de 12 horas de combustión, una temperatura que los ingenieros en alimentos habían medido en estudios académicos en 800 grados centígrados en la zona más cercana al fuego, descendiendo gradualmente hacia los 400 en el centro de la masa de piña y a los 200 en la parte superior, cubierta por el bagazo aislante. Habló de estas temperaturas con la misma voz con la que habría hablado de cualquier otro aspecto técnico de su oficio, sin elevación dramática, sin pausa para el efecto, porque para don Serafín estos no eran datos abstractos, sino el material concreto de su trabajo cotidiano, el tipo de información que uno maneja no con la parte del cerebro que procesa los conceptos, sino con la que controla las manos. Aurelio Velázquez, el hijo de Fortino, habló después. Habló de los hornos nuevos que él había ampliado el año anterior para aumentar la capacidad de producción. Hornos que tenían 4 metros de diámetro y casi 2 metros de profundidad, que podían cargar hasta 2 toneladas de piña de agave en una sola cocción, que cuando estaban cargados y sellados, se convertían en estructuras de una solidez considerable, con la tierra apisonada actuando como mortero entre las piedras del revestimiento interior. Habló de la dificultad de abrir un horno cargado desde dentro, de la imposibilidad física de moverse dentro de una masa de piña apretada, que en los primeros días de cocción todavía mantiene la consistencia dura y resistente de la fibra vegetal cruda. Habló de esto mirando el suelo mientras hablaba, con esa concentración del técnico que está revisando sus propios cálculos mentales en tiempo real. Constantino, el hijo que estudiaba agronomía, aportó un dato que ninguno de los presentes conocía con precisión, aunque todos lo intuían: la concentración de dióxido de carbono que se produce durante la fermentación activa en un espacio cerrado. En las tinas de fermentación, cuando el proceso estaba en su fase más activa, generalmente entre el segundo y el cuarto día, cuando las levaduras consumen los azúcares con mayor velocidad, la producción de dióxido de carbono era suficiente para crear una atmósfera que en espacios suficientemente cerrados podía volverse hipóxica en minutos. Los palenqueros lo sabían de manera práctica. Nadie se inclinaba demasiado sobre una tina de fermentación activa, porque el CO2 más denso que el aire se acumulaba en la superficie del líquido y podía producir mareo en segundos. Era un conocimiento operativo, una precaución de oficio que se enseñaba en los primeros días de aprendizaje. Constantino había estudiado la química detrás de este fenómeno en sus clases de agronomía y podía hablar de concentraciones y de tiempos de exposición y de los efectos fisiológicos progresivos del desplazamiento de oxígeno con el vocabulario de alguien que lo había leído en manuales de seguridad industrial, además de haberlo experimentado en la práctica. Habló de esto, habló de cuánto tiempo tomaba. Habló de la diferencia entre un espacio abierto y un espacio parcialmente cerrado y un espacio sellado. Habló sin aparente emoción, con la voz plana y técnica con la que en esta familia, en este palenque, en esta tradición de 4 generaciones, se hablaba siempre de los procesos que constituían el oficio. Nadie en la reunión propuso nada explícitamente. Eso era importante. Nadie dijo en voz alta lo que todos estaban calculando, porque decirlo en voz alta era convertirlo en un tipo diferente de acto. Era darle un nombre que lo sacaría del territorio de lo técnico y lo colocaría en el territorio de lo moral y lo legal, y en ese territorio las conversaciones se vuelven más complicadas y menos útiles. En cambio, la reunión terminó con una lista de decisiones prácticas. ¿Quién estaría en el palenque en qué momento? ¿Qué hornos estarían en qué estado de preparación? ¿En qué punto del proceso de cocción se encontrarían? ¿Cómo se distribuirían los hombres en el espacio del palenque cuando las camionetas negras regresaran? Porque las camionetas negras regresarían. Eso era una certeza tan sólida como la piedra de los hornos, tan inevitable como la maduración del agave. Regresaron el martes siguiente, exactamente una semana después, como había prometido el hombre de los lentes oscuros. Esta vez eran 22 hombres en 4 camionetas, el mismo número, como si el crimen organizado que se había instalado en esta parte de la sierra tuviera un protocolo de extorsión rural que especificaba el número de efectivos apropiado para este tipo de operación, y no había ninguna razón para desviarse del protocolo porque el protocolo había funcionado hasta ahora en todos los casos similares. El palenque estaba en operación plena cuando llegaron. 2 hornos estaban cargados. El horno más grande, el de Aurelio, el de 4 metros de diámetro,
Llevaba 3 días de cocción y estaba en el punto de máxima temperatura interior, el punto donde la piedra revestidora había acumulado tanto calor que la temperatura en las zonas más cercanas al fondo superaba los 600 grados y el vapor que escapaba por las grietas de la cobertura de tierra era visible en el aire frío de la mañana serrana, como pequeñas banderas blancas de una rendición que no era rendición sino química. Las tinas de fermentación estaban todas activas. El olor del palenque en ese momento, olor a humo y a agave cocido y a fermentación activa y a la levedad alcohólica de los vapores que escapaban del proceso, era un olor que Fortino Velázquez había respirado durante 50 años y que para él no tenía ninguna connotación particular excepto la de normalidad, la de trabajo en curso, la de su vida. El hombre de los lentes oscuros llegó con 4 de sus hombres al área principal del palenque. Los otros 18 permanecieron en las camionetas o dispersos en el perímetro, porque el protocolo especificaba que no toda la fuerza debía concentrarse en el punto de negociación, sino distribuirse para controlar el espacio circundante, para comunicar que el retiro no era una opción para nadie. Fortino estaba de pie junto al destilador cuando llegaron. Aurelio estaba junto a las tinas de fermentación. Constantino estaba revisando el segundo horno, el más pequeño, el que llevaba 4 días de cocción y estaría listo para abrir en 2 días más. Don Serafín Mendoza estaba sentado en un cajón de madera cerca de la entrada, fumando, con la expresión de quien ha visto muchas cosas en 71 años y ha aprendido que la mayoría de ellas pasan sin que su expresión tenga ningún efecto sobre cómo pasan. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue reconstruido más tarde a partir de los testimonios fragmentarios que los sobrevivientes de las camionetas dieron a distintos interlocutores en distintos contextos y con distintos grados de coherencia y voluntad de detallar. Los testimonios coincidían en los elementos estructurales, aunque diferían en los detalles que cada testigo encontraba más salientes desde su posición particular. Lo que quedó claro es que la negociación no ocurrió porque la negociación supone 2 partes que están discutiendo las condiciones de un acuerdo posible, y eso requiere que ambas partes tengan información comparable sobre la situación real. El hombre de los lentes oscuros no tenía información comparable sobre la situación real. Tenía el mapa mental de 20 extorsiones similares en la región, y ese mapa le decía que los productores rurales, incluso los relativamente prósperos, incluso los que tenían contactos con el mercado internacional y distribuidores en Ciudad de México, no ofrecían resistencia física, que la resistencia física requería de organizaciones que estos hombres no tenían, y de armamento que no poseían, y de una voluntad de consecuencias que el miedo ordinariamente erosionaba antes de que llegara a convertirse en acción. El horno de Aurelio tenía la cobertura parcialmente removida en un sector lateral, la apertura por donde se monitoreaba la temperatura y el estado de la cocción, la pequeña ventana que el palenquero usaba para introducir una varilla de hierro y evaluar la consistencia de las piñas en el interior. Es una apertura de unos 30 centímetros de diámetro, suficiente para pasar el brazo, suficiente para introducir los instrumentos de medición, suficiente para que el vapor que escapa durante la inspección llegue a la cara del palenquero con ese calor húmedo y denso que requiere de experiencia para no retirarse instintivamente. Aurelio había estado haciendo esa inspección cuando llegaron las camionetas. Tenía la varilla de hierro en la mano cuando el hombre de los lentes oscuros se acercó al área de los hornos con 2 de sus acompañantes. El horno de Constantino, el más pequeño, estaba sellado completamente, listo para el periodo final de cocción. La tierra apisonada sobre la cama de bagazo que cubría las piñas, creando una superficie que a la vista era simplemente tierra, simplemente suelo, sin nada que la distinguiera del suelo circundante, excepto su forma ligeramente elevada y el calor que irradiaba, ese calor invisible que el termómetro de Constantino marcaba en 180 grados en la superficie y que en el interior, en los niveles donde la piedra había acumulado el fuego de 4 días, superaba con mucho esas cifras. Lo que los testimonios describen de maneras distintas pero convergentes es una secuencia de eventos que comenzó junto al horno grande y que se desarrolló con una velocidad que ninguno de los participantes habría podido planear en sus detalles específicos, pero que siguió una lógica que la preparación técnica había hecho posible. La temperatura en el interior de un horno de tierra en plena cocción es incompatible con la presencia humana. Esto no requiere explicación técnica adicional. La gravedad y la estructura del horno de tierra, con sus paredes de piedra que se estrechan hacia el fondo cónico, hacen que el movimiento en el interior, si hubiera movimiento, si hubiera alguien en el interior, lo que en circunstancias normales es simplemente impensable porque nadie entra a un horno cargado, sea virtualmente imposible en cualquier dirección que no sea hacia abajo, hacia el punto de máxima temperatura, hacia las brasas. La cobertura de tierra apisonada y bagazo que sella el horno es una estructura que desde afuera puede desarmarse con relativa facilidad y metodología conocida, siguiendo el proceso inverso al de la carga, pero que desde adentro
Si hubiera alguien adentro, lo que en circunstancias normales es simplemente impensable. No ofrece ningún punto de apoyo ni de presión porque es suave y cede y se apiña de nuevo sobre cualquier intento de empuje. Las tinas de fermentación activa producen dióxido de carbono. Esto es un hecho de química fermentativa básica. Producen suficiente dióxido de carbono para que, en un espacio suficientemente cerrado, la concentración de ese gas desplace al oxígeno hasta niveles que producen inconsciencia en minutos y muerte en periodos que dependen de la concentración y del peso corporal y del estado físico previo del individuo expuesto. Las tinas de fermentación de los Velázquez estaban en un galpón de paredes de adobe con ventilación deficiente que el palenque había tolerado durante décadas, porque los palenqueros sabían que no debían permanecer en ese galpón durante periodos prolongados, y porque sus cuerpos, habituados al ambiente, registraban las señales de hipoxia temprana, el leve mareo, la ligereza en la cabeza, antes de que se volvieran peligrosas y salían. Pero un hombre que entra a ese galpón sin ese conocimiento, sin esa habituación, sin esa lectura corporal que es el resultado de décadas de exposición controlada y aprendida, un hombre así podría no reconocer las señales tempranas, o podría reconocerlas demasiado tarde, o podría encontrar que la puerta del galpón, que tenía una barra de cierre desde el exterior, que los palenqueros usaban para proteger el proceso de fermentación de animales y de visitantes no autorizados, estaba cerrada. 14 hombres. Ese es el número que quedó. 14 de los 22 que habían llegado en las camionetas. Los otros 8 regresaron a las camionetas y se fueron por el mismo camino de piedra por el que habían llegado, pero esta vez más rápido, sin la deliberada ausencia de prisa con la que habían llegado, con la urgencia de quienes han entendido algo sobre un lugar que no habían entendido antes. No hubo disparos. No hubo enfrentamiento en el sentido en que la palabra enfrentamiento es usada en los partes militares y en los reportes policiales. No hubo nada que se pareciera externamente a lo que cualquier institución habría podido clasificar como violencia según los criterios estándar de clasificación. Hubo un palenque en operación plena. Hubo hornos en temperatura. Hubo tinas de fermentación activa. Hubo maestros mezcaleros haciendo su trabajo con la frialdad técnica de quien lleva décadas haciéndolo. Hubo 14 hombres que no sabían nada sobre hornos de tierra, ni sobre fermentación, ni sobre la temperatura que se acumula en la piedra después de 4 días de fuego continuo, ni sobre la densidad del dióxido de carbono, ni sobre la barra de cierre exterior de un galpón de adobe. El registro oficial de lo ocurrido no existe. O existe en algún archivo de alguna procuraduría, pero en una forma tan parcial y tan instrumentalmente incompleta que es funcionalmente equivalente a no existir. Las autoridades municipales de Santiago Matatlán recibieron en los días siguientes visitas de distintos niveles de la jerarquía del crimen organizado que había enviado a esos hombres, visitas que en su momento parecieron amenazantes pero que con el tiempo resultaron ser una forma de negociación, de renegociación de términos, de reconocimiento implícito de que ciertos territorios presentaban condiciones que los modelos de extorsión estándar no estaban equipados para manejar. La comunidad de productores de mezcal de la zona de Santiago Matatlán no fue visitada de nuevo. No hubo represalias inmediatas. Esto podría explicarse de muchas maneras, y ninguna de las explicaciones es completamente satisfactoria. Podría ser que la organización que había enviado a esos hombres no tuviera certeza suficiente sobre lo que había ocurrido para decidir una respuesta proporcional. Podría ser que la incertidumbre misma, la imposibilidad de clasificar lo sucedido en las categorías conocidas de resistencia armada o de accidente o de algo deliberado, creara un territorio de ambigüedad que la organización prefirió no adentrarse. Podría ser que el costo en términos de operativos y de tiempo y de recursos de intentar domesticar una comunidad que había demostrado ser más complicada de lo previsto simplemente no justificara la cuota que podría extraerse de ella. La economía del miedo tiene sus propios cálculos de rentabilidad. Y hay territorios que el miedo decide que no valen la inversión. El palenque de la familia Velázquez volvió a su ritmo. Las tinas de fermentación completaron su ciclo. El horno grande fue abierto con el procedimiento habitual, remoción gradual de la tierra apisonada, remoción del bagazo exterior, extracción de las piñas cocinadas que salían humeantes y fragantes y blandas al tacto, transformadas por el fuego en la materia prima del destilado. El horno fue limpiado de sus restos, inspeccionado en su revestimiento interior de piedra, preparado para el siguiente ciclo. Fortino revisó el estado de la piedra con los ojos de quien conoce cada irregularidad de esa superficie. ¿Quién puede decir si alguna piedra se ha desplazado? Si alguna grieta ha aparecido donde antes no había. Si el calor ha alterado la estructura de alguna manera que requiera atención antes del siguiente encendido. La piedra estaba bien. El horno estaba bien. El proceso continuaría. La producción de ese trimestre fue de 1.200 litros de espadín y 180 litros de tobalá.
El importador norteamericano recibió su envío con los comentarios habituales sobre la consistencia de la calidad, sobre la fidelidad al perfil sensorial que sus clientes habían aprendido a reconocer como característico del mezcal de los Velázquez, sobre sus expectativas para el siguiente año. Pagó sus facturas en tiempo. Las botellas llegaron a los bares de Brooklyn y de Tokio y de Barcelona, con sus etiquetas que decían producido en Santiago Matatlán, Oaxaca. Maestro mezcalero Fortino Velázquez Cruz, producción artesanal. Respeta la tradición. Los sommeliers las presentaron a sus clientes con los vocabularios apropiados. Los clientes bebieron, las perlas se formaron y se rompieron en el interior de los vasos. El mezcal fue correcto, simplemente correcto. Don Serafín Mendoza, el palenquero de 71 años. Siguió fumando su cigarro en su cajón de madera en la entrada de su palenque, mirando el camino de piedra que bajaba hacia el valle, con los ojos entrecerrados de quien mira cosas que no están ahí actualmente pero que podrían estar. Constantino Velázquez regresó a sus estudios de agronomía en Oaxaca, sin mencionar en clase lo que sabía sobre la producción de dióxido de carbono en procesos de fermentación y sus aplicaciones en espacios semicerrados. Dolores Velázquez actualizó las hojas de cálculo del palenque con los datos de la producción trimestral y preparó las facturas para el importador norteamericano. Aurelio Velázquez inspeccionó los magueyes espadín que en las parcelas de la familia estaban aproximándose a los 8 años de crecimiento, revisando los que mostraban señales de quiote emergente, los que necesitarían ser cosechados en las próximas semanas antes de que la planta gastara en flores el azúcar que era la razón de ser del palenque. Fortino Velázquez encendió el fuego del horno nuevo que llevaría 12 horas de combustión antes de estar listo para recibir la próxima carga de piña. El fuego tarda en comunicarse desde la leña de encino a la piedra. Requiere horas, requiere paciencia. Requiere el tipo de atención que no es vigilancia sino algo más parecido a la escucha, porque el fuego en un horno de tierra produce sonidos, chasquidos, resoplidos, el crujido específico de la madera que se reduce a carbón y del carbón que se reduce a brasa, que el maestro palenquero aprende a leer con el mismo sistema que usa para leer las perlas del destilado. Con el cuerpo, con los años, con la acumulación silenciosa de experiencia que es el único libro en el que este oficio se ha escrito. Siempre. Fortino escuchó el fuego. Lo revisó. Vio que iba bien. Fue a la casa a cenar con Soledad. Volvió a las 11 de la noche para la última inspección antes de irse a dormir. El horno estaba bien. El fuego era correcto. En algún bar de alguna ciudad del mundo, podría ser Brooklyn, podría ser Tokio, podría ser Barcelona, podría ser Ciudad de México, o Madrid, o Sao Paulo, o cualquier lugar donde el mezcal artesanal oaxaqueño se ha convertido en el signo visible de un consumo sofisticado y éticamente consciente, el tipo de consumo que prefiere la autenticidad y la tradición y el respeto al territorio y al productor. En algún bar de alguna ciudad del mundo, alguien sostiene en la mano un vaso de vidrio grueso con Mezcal Velázquez de la Sierra Juárez y lo observa contra la luz y ve el color cristalino del destilado, y lo acerca a la nariz y percibe las notas de humo y de tierra mojada y de algo mineral y persistente que los catadores entrenados saben identificar, pero que la mayoría de los consumidores simplemente perciben como diferente, como auténtico, como la prueba sensorial de que lo que están bebiendo viene de un lugar real, de manos reales, de un proceso que no tiene nada que ver con la producción industrial. Lo prueban. El mezcal es correcto, simplemente correcto, y la pregunta que ese consumidor no se formula, quizá porque no tiene los elementos para formularla, quizá porque tenerlos alteraría demasiado el sabor, es cuánto cuesta la autenticidad que está bebiendo. No en el sentido del precio de la botella, que ya sabe, que pagó sin cuestionarlo porque $40 por un trago en un bar de Brooklyn es el precio de la autenticidad en el mercado actual, sino en el otro sentido. En el sentido del precio que la etiqueta no menciona, porque ninguna etiqueta podría mencionarlo sin destruir el producto que describe, sin convertir el objeto de deseo en algo demasiado complejo para ser deseado sin incomodidad, sin introducir en el placer del consumo una pregunta sobre los límites de la autodefensa que no tiene respuesta fácil y que por eso mismo, quizá, sea la única pregunta que vale la pena seguir haciéndose. La autodefensa comunitaria en México tiene una historia larga y una jurisprudencia ambigua y una presencia constante en las noticias, desde que en 2013 las comunidades de Michoacán comenzaron a organizarse contra los caballeros templarios, y el gobierno federal decidió que era más fácil legalizar esas milicias que eliminar la condición que las había creado.
Hay comunidades en Guerrero y en Michoacán y en Oaxaca que llevan años gobernándose con sistemas de seguridad propios, con policías comunitarias que responden a las asambleas de sus comunidades y no al Estado, con lógicas de justicia que el derecho positivo mexicano no reconoce, pero que las comunidades practican porque el derecho positivo mexicano, en estos territorios, es una abstracción que tiene el mismo peso real que el viento. La pregunta sobre los límites legales y morales de la autodefensa comunitaria es una pregunta que los juristas y los filósofos y los periodistas y los activistas discuten desde marcos conceptuales que tienen su propia validez, pero que en la Sierra Juárez de Oaxaca, en el Palenque de los Velázquez, en el otoño de 2019, no tenían ninguna relevancia operativa. La pregunta operativa era otra. La pregunta operativa era sobre hornos y temperatura y tiempo. Y esa pregunta, la familia Velázquez la había respondido con la precisión técnica de 4 generaciones de maestros mezcaleros que conocían su oficio mejor que nadie en el mundo. Lo que queda, lo que permanece después de que el mezcal ha sido bebido y el vaso ha sido retirado, y la conversación en el bar ha pasado a otros temas. Lo que queda es la piedra de los hornos, la piedra que acumula calor con paciencia de geología. La piedra que ha sido parte del Palenque de los Velázquez desde que el bisabuelo Epifanio la puso en su lugar en 1934 con las manos que regresaban de la guerra. La piedra que estará ahí cuando Fortino ya no esté y cuando Aurelio sea el maestro y cuando el hijo de Aurelio esté aprendiendo a leer las perlas del destilado con los ojos entrecerrados de quien aprende algo que no se puede enseñar sino solo mostrar. La piedra que ha recibido el calor de décadas de fuego y que lo ha devuelto en calor y en mezcal y en, al menos una vez, en algo más que no tiene nombre en ninguna de las lenguas que se hablan en esta sierra, pero que la piedra recuerda con la indiferencia absoluta de quien no tiene opinión sobre lo que ocurre dentro de su temperatura, sino solo sobre la temperatura misma. El fuego sigue. Las perlas se forman y se rompen. El mezcal es correcto. Y la pregunta queda ahí, suspendida sobre los valles de Oaxaca como el vapor de los hornos en el aire frío de la sierra, esperando que alguien con el tiempo y la voluntad necesarios para sostener su incomodidad decida finalmente hacerla, cuando el Estado falla, cuando las instituciones son una promesa sin cuerpo, cuando el único recurso que le queda a una comunidad es su propio conocimiento técnico y la disposición de convertirlo en defensa. ¿En qué lugar exacto de la moral y de la ley y del sentido común humano termina la víctima y comienza algo que ya no tiene un nombre cómodo? Algo que el mezcal que bebemos no menciona en su etiqueta porque si lo mencionara dejaríamos de beberlo o, peor, seguiríamos bebiéndolo exactamente igual.